Imaginen este escenario por un segundo. Es un típico domingo de enero, pleno verano. Uf, con 35 grados a la sombra acá en nuestro Valle de Punilla. Tal cual. Y una familia decide armar la clásica pelopincho en el patio, la llenan de agua para que los chicos se refresquen y pasen el fin de semana. La escena más común de cualquier barrio nuestro, o sea, una postal de verano. Exacto. Pero al día siguiente les llega una notificación oficial de la comuna y resulta que esa familia debe casi 1.000.000 de pesos. Suena a chiste, pero no lo es. No, y no es un error de tipeo en la boleta ni nada raro. Es una sanción real. ¡Qué locura! Y esta es, la nueva realidad que se asoma a tan solo 7 u 8 kilómetros de acá, de nuestra redacción, para toda la gente de Casagrande. Bienvenidos a esta mesa de Vea Noticias, desde el corazón de Vallehermoso. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un documento que tiene a toda la zona en alerta. Muy en alerta. Hablamos de la resolución de comisión número 0013 del año 2025, o sea, la tarifaria que va a regir en Casagrande durante todo el 2026. Y, a ver, es un documento que a simple vista parece uno más de esos textos hiperaburridos que quedan archivados en las oficinas. Tablas infinitas, porcentajes. Exacto. Habitualmente, las tarifarias son cosas que la mayoría de los vecinos directamente no lee. Claro, porque es puro número. Pero cuando uno empieza a desgranar la letra chica, a ver cómo funciona la mecánica detrás de esos números, quedan en evidencia algo fuerte. ¿Qué cosa? Que esta normativa tiene el potencial de transformar radicalmente la vida de todos los días. Totalmente. Y bueno, la idea de esta charla no es repasar cada artículo porque estaríamos horas. Nos vamos a concentrar en dos mecanismos súper específicos. Que son los que realmente cambian la relación entre la comuna y los vecinos. Tal cual. Por un lado, tenemos una barrera arancelaria para poder reclamar. Y por el otro, un esquema de sanciones ambientales que plantea dudas muy serias sobre el bolsillo de las familias. Sí. Nuestra misión hoy es entender qué hay detrás de esto, porque la sensación en la calle, te digo, es de asombro total. No es para menos. Entonces, arranquemos desglosando el primer gran dolor de cabeza, que aparece en el artículo 33. El famoso apartado de derechos de oficina. Ese mismo. Básicamente, establece que iniciar cualquier trámite, o sea, ir a presentar una queja formal o abrir un expediente en la mesa de entradas, ahora arranca con un sellado base de 8.370 pesos. Es un número enorme solo para empezar a hablar. Y ojo que no termina ahí. Porque el artículo 34 suma más gastos. Claro. Dice que pedir un certificado de libre deuda, que encima es un papel que la misma comuna te exige tener, cuesta 16.000 pesos. 16 lucas por una constancia, es un montón. O sacar copias de un expediente. Agárrate con esto. Sale 29.700 pesos cada una. Cada copia, sí. Es increíble. Si buscamos una analogía bien nuestra, bien de barrio, para entender cómo opera esto, es como si en el restaurante de la esquina te cobraran un recargo en la cuenta solo por llamar al mozo para avisarle que la sopa está fría. Es una analogía perfecta. Funciona exactamente así. O sea, el municipio no está generando un servicio nuevo. Simplemente te cobra un peaje sobre una oficina que ya existe. Es que el concepto de peaje interno ilustra muy bien el cambio. Porque, a ver, históricamente la mesa de entradas es la puerta de acceso al Estado, ¿no? Claro, es a donde vas a pedir ayuda. Exacto. Es el lugar donde la comunidad plantea lo que necesita. Lo que hace este artículo 33 es agarrar una taza que antes cubría una hoja de papel y un poco de tinta. Que era algo simbólico. Claro, algo mínimo. Y lo convierte en una verdadera aduana restrictiva. Y acá hay que entender el fondo legal de todo esto. A ver. La Constitución garantiza el derecho a peticionar a las autoridades. Pero cuando la comuna traslada sus propios gastos operativos directamente al ciudadano y te fija un monto de casi 10,000 pesos solo por recibirte una nota, te están poniendo una traba gigante. Te están poniendo una condición económica para ejercer un derecho civil básico. No te cobran por resolverte el problema, te cobran por el mero acto de escucharte. Ahora, hagamos de abogado del diablo un segundo. Tratemos de entender el otro lado del mostrador, porque tampoco podemos negar que las oficinas públicas a veces colapsan. Sí, la burocracia existe. Pensemos en el orden interno. ¿No será que la comuna pone este arancel como una especie de filtro organizativo? ¿En qué sentido lo decís?
Digo, si el trámite fuera totalmente gratis, capaz la comuna se llenaría de miles de quejas por pavadas, peleas entre vecinos, cuestiones menores, que terminan trabando los trámites importantes. ¿No es una forma de obligar a que el reclamo sea en serio? A ver, es innegable que toda administración busca orden y eficiencia. El riesgo de que una oficina se paralice por exceso de expedientes es súper real. Claro, eso voy. Pero usar el precio, usar la plata como filtro, genera un efecto secundario gravísimo. ¿Cuál? La segregación de la demanda. Porque si el filtro para decidir qué queja importa es la capacidad de pago del vecino, entonces el Estado local solo le va a resolver los problemas a los sectores con más plata. Claro, tiene sentido. Pensalo así. Una calle de tierra destrozada o una luz rota en un barrio de la periferia afecta justamente a los vecinos laburantes, a la gente que menos margen tiene para gastar 8 lucas en ir a presentar una nota. Totalmente. Entonces, el filtro económico no frena los reclamos sin sentido, frena los reclamos de quienes no pueden pagarlo. Y el resultado directo de eso es el silencio. Absolutamente. O sea, un ciudadano saca cuentas a fin de mes. Ve el bache que le rompe el tren delantero del auto todos los días. Pero dice, no puedo gastar la plata de la comida de hoy para ir a quejarme. Es un silencio forzado. Y a la larga, eso crea una falsa sensación de éxito, porque el presidente comunal agarra las planillas y dice, este mes bajaron los reclamos a la mitad, mi gestión es brillante. Y ese es el punto ciego más peligroso. Porque el silencio ciudadano desconecta a las autoridades de lo que pasa de verdad en la calle. Tal cual. Pero ojo, porque la comuna, si bien fomenta este silencio en la ventanilla, no se queda de brazos cruzados puertas afuera. Para nada. Esa barrera en la oficina crea un vecino que prefiere no hablar. Pero mientras tanto, el gobierno cruza la calle y se mete directamente en el patio de esa misma casa. Acá es donde se pone muy interesante y se conecta con el segundo punto clave de la tarifaria. Exacto. Porque, si ir a quejarse es carísimo, cometer un error cotidiano adentro de tu propio terreno ahora es un riesgo de quiebra absoluto. Es la ruina financiera. Pasemos del escritorio de la comuna a la vida cotidiana de las familias. El artículo 61 despliega unas multas ambientales con cifras que asustan en serio. Obligan a leer el texto 2 veces para creerlo. Sí. Pero antes de dar los montos, pongamos el contexto sobre la mesa, porque tenemos que ser justos. Obvio. En todo el Valle de Punilla estamos atravesando una crisis hídrica muy severa. Falta agua por todos lados. Y el riesgo de incendios forestales nos respira en la nuca todos los inviernos y primaveras. O sea, las normas para cuidar el agua y evitar el fuego son de una necesidad innegociable. Absolutamente. El contexto ambiental es lo que sostiene la legitimidad de cualquier control comunal. Estamos de acuerdo. Administrar el agua en nuestra zona serrana o prevenir incendios que te arrasan bosques y casas enteras requiere reglas estrictas. El Estado tiene que intervenir. Seguro. Así que el debate acá no es si hay que multar o no a quien derrocha agua o prende fuego. Claro, el debate es otro. El núcleo del problema es la proporcionalidad de la multa y cuál es el verdadero objetivo de cobrar tanta plata. Y ahí es donde entran los números que te dejan perplejo. Repasemos un poco la lista. A ver. El inciso 1-30 castiga hacer fuego en lugares no permitidos o quemar basura. La multa, 262,000 pesos. 262 lucas por quemar unas hojas. Y por derroche de agua en emergencia hídrica, la sanción es de 360,000 pesos. Es una barbaridad de plata. Sigamos. Lavar el auto con una manguera, algo que un montón de gente hace el fin de semana sin pensar, cuesta 291,000 pesos. Casi 300 lucas por lavar el auto. Es irreal. Y un riego abusivo con manguera está penado con 290,000 pesos. Incluso podar fuera de fecha te sale 30,700 pesos. Todo suma. Pero el récord absoluto, la multa máxima que decíamos en la introducción, Uy, esa es tremenda. llenar una piscina, una pelopincho, con agua de red. 960,000 pesos. Prácticamente 1,000,000 de pesos. Ahora, si cruzamos estos montos con la realidad salarial de un laburante promedio de acá de Punilla, la cuenta no cierra. No cierra para nada. Un sueldo promedio, estándar, rondará los 500 o 600,000 pesos con suerte. Hay familias enteras que pasan el mes con menos que eso. Y acá llegamos a una diferencia que es clave en la gestión pública. La diferencia enorme entre una multa pedagógica y una multa confiscatoria. A ver, explícame bien eso. Toda sanción persigue modificar una conducta, ¿no?
Claro, darte una lección. Exacto. Una multa pedagógica está diseñada para que el vecino pague, sienta el impacto en el bolsillo, pero sin ir a la quiebra. Aprenda la lección y no lo vuelve a hacer. Un golpe al bolsillo, pero razonable. Claro, pero cuando la multa equivale a 1 o 2 meses enteros de sueldo de toda la familia, la mecánica cambia por completo. Ya deja de ser una lección. Se transforma en una deuda impagable. Y el problema es que la deuda con el Estado no desaparece por arte de magia. No, claro, te la cobran igual. Se convierte en un juicio de apremio, te embargan los ingresos del banco e incluso, en casos extremos, te pueden hacer un embargo preventivo sobre la casa. Ese es el dato que asusta de verdad de todo este esquema. O sea, un descuido, lavar el auto con la manguera, no solo te vacía la billetera, ¿No? sino que acciona un engranaje burocrático que te puede terminar comprometiendo la propiedad de tu casa. Totalmente. Y esto le cambia la cabeza a la gente del lugar. El Estado deja de ser el que te educa sobre ecología y pasa a ser un acreedor que te amenaza. Genera un estado de paranoia constante en el barrio. Exacto. La gente ya no cuida el agua por convicción de salvar al medio ambiente. La cuida por el terror a perder todo si un hijo se olvida la canilla abierta. Se reemplaza la conciencia cívica por el pánico financiero. Y a la larga, las políticas ambientales que funcionan de verdad se basan en educar, no en aterrorizar. Claro. Cuando la herramienta principal es este castigo tan brutal, la gente empieza a sentir que la excusa ecológica es solo una coartada para recaudar. Una excusa fiscalista. Tal cual. Y si las multas son imposibles de pagar, la morosidad sube y la comuna se llena de juicios en vez de solucionar la falta de agua. Pero atención, porque la tarifaria tiene una vuelta de tuerca todavía peor. Sí, el artículo 62. Exacto. Si estos montos base ya suenan a ruina total, lo que pasa cuando hay reincidencia complica todo muchísimo más. El esquema se vuelve durísimo. El texto dice que, ante una segunda infracción, las multas se duplican en progresión geométrica. Y acá me quiero detener un segundo. A ver. Explícame este concepto matemático como si estuviéramos en la escuela primaria. Sí, la progresión geométrica es el corazón del problema en la reincidencia. En un esquema normal, lineal, las multas se suman. Si te cobro 100 pesos hoy y mañana lo vuelves a hacer, te cobro otros 100. O sea, pagas 200 en total. Claro. Pero en la progresión geométrica, el valor no se suma, se multiplica por una razón constante sobre lo anterior. Es un crecimiento exponencial. Exactamente. Si la primera multa por hacer fuego es de 262,000 pesos, la segunda es del doble, 524,000. Hasta ahí es como sumar 2 veces. Sí, pero a la tercera infracción ya no sumas otras 262 lucas. Multiplicas el último monto y ya superas el 1,000,000 de pesos. Claro, y a la cuarta vez. A la cuarta, la deuda supera los 2 millones largos. Es una curva que sube tan rápido que directamente destruye la economía doméstica de la región. Entonces, tropezar 2 veces se convierte en una condena de por vida. ¿Sí? Pero déjeme plantearte otra duda válida, otra vez haciendo de abogado del diablo. Decime. Entendemos que vivimos en una zona donde si un vecino irresponsable prende un montoncito de hojas secas, puede generar un incendio que calcina miles de hectáreas y destruye casas enteras. Es un riesgo tremendo, ¿sí? Entonces, si el riesgo es que se queme todo el valle, ¿no hace falta acaso un castigo que dé verdadero terror? Digo, para que a nadie se le cruce por la cabeza prender un fósforo cuando hay viento fuerte. Esa es justamente la tensión ética más profunda de esta normativa. El bien que intentan proteger, que es nuestro ecosistema y las casas, vale muchísimo. No tiene precio. Un incendio te devasta la economía de todo Punilla por décadas. Por eso, el rigor es indispensable. Claro. Sin embargo, en un Estado de Derecho, la sanción tiene que ser proporcional al riesgo y también tiene que contemplar la realidad económica de la zona. El límite entre enseñar y arruinar. Exacto. Ese límite se cruza cuando el castigo empuja a las familias a la marginalidad total, porque una comunidad asfixiada financieramente termina siendo menos capaz de mantener infraestructuras seguras. Fallas en los dos frentes. Además, entra a jugar un factor de convivencia en el barrio que es terrible. La tensión entre los vecinos. Totalmente. Un esquema de multas así de astronómicas altera la confianza. Imagínate, estás regando una planta en tu patio y terminas mirando de reojo por encima de la medianera. Con miedo a que te denuncien. Claro, no miras por el nivel del dique, miras con pánico de que un inspector o tu propio vecino te denuncie y te arruine la vida para siempre. Convierte al barrio en una red de vigilancia punitiva. Y eso, lógicamente, nos lleva a otra gran pregunta.
¿A dónde va toda esa plata? Ese es un tema clave. Cuando un gobierno local pone multas con semejante poder de recaudación y se justifica en la emergencia hídrica o de fuego, la gente tiene todo el derecho de exigir una trazabilidad absoluta. O sea, saber en qué se gasta cada peso. Claro, si cobras una sanción de 1 millón de pesos por una piscina, lo mínimo que uno espera es que esa plata vaya a un fondo intocable. Exclusivo para obras. Sí, nuevas perforaciones, cisternas, equipamiento de primera línea para los bomberos de la zona. Pero si esos fondos terminan en las rentas generales, Si terminan pagando sueldos de la administración o gastos comunes, toda la legitimidad ecológica de la multa se derrumba en un segundo. totalmente de acuerdo. Y así volvemos al punto de partida, conectando las dos puntas de esta nueva tarifaria. Sí, los dos mecanismos. Por un lado, una mesa de entradas que te exige 8,370 pesos de peaje para darte el derecho a reclamar por una luz quemada. Y por el otro lado, el patio de tu casa. Claro, donde un descuido con una manguera desencadena multas que superan el $500,000 de pesos y te pueden embargar la casa. Es como si el Estado local levantara muros de contención por todos lados. Hacia adentro de la comuna y hacia afuera, contra el vecino. Es un modelo de gestión unidireccional. La barrera económica para iniciar trámites aísla a la comuna, les garantiza oficinas tranquilas sin tantas quejas. Sí, una paz administrativa ficticia. Y al mismo tiempo, las multas extremas les aseguran un flujo de ingresos extraordinarios basándose en asustar a la gente. La suma de estas dos cosas destruye al vecino participativo. Lo transforma en alguien pasivo que prefiere no hablar con las autoridades para no pagar aranceles y que vive encerrado con miedo a que lo inspeccionen. Y esto nos deja una reflexión final muy profunda, flotando en el aire para quienes nos están escuchando del otro lado. Una pregunta para seguir debatiendo seguro. Porque, a ver, si desde el gobierno te cobran una entrada carísima para escuchar tus problemas diarios y a la vez diseñan castigos que te quiebran económicamente por un error doméstico, Sí, en el fondo, ¿para quién se está administrando este lugar de cara al 2026? es la pregunta del millón. ¿Se está protegiendo a la comunidad que forjó todo el valle? ¿O se está diseñando una casa grande donde de a poco solo van a poder vivir los que tengan la billetera bien llena? Para poder pagar tanto el silencio como las penalidades. Exacto. Es un interrogante estructural y estoy segura de que va a ser el centro del debate en cada esquina de nuestro valle en los próximos meses. Sin ninguna duda. Es una discusión que recién empieza para todos nosotros, los vecinos. Bueno, nosotros apagamos los micrófonos por hoy acá en la redacción de Vea Noticias en Valle Hermoso. Un placer, como siempre. El gusto fue nuestro, gracias por sumarse a este espacio, a esta charla para desarmar un poco la complejidad de lo que nos pasa a poquitos kilómetros de casa y sobre todo la invitación a mantener despierto el sentido crítico. Fundamental para nuestro día a día. Exactamente, hay que estar atentos a las decisiones que moldean el futuro de nuestro querido Valle de Punilla. Que tengan una excelente jornada